Buenos días, muy buenos días amigas y amigos del Domingo sin Estrés. Hoy es domingo, después del 24 que fue el viernes, el Día de la Virgen de las Mercedes para la tradición católica. Domingo 26 de septiembre, un día después del 25 que fue el golpe de Estado en 1963, contra el profesor Juan Bosch. Nos salimos del carril y todavía no hemos encontrado el camino completo. Ese fue el golpe de Estado más fatídico para la sociedad, para la historia, para la nación, para el devenir, para todo. Fue un golpe de Estado fatal. Nos sacó del carril democrático, nos sacó del tren y nos sacó del ritmo de la historia. Y como dijo Juan Bosch, se produjo una arritmia histórica que todavía no hemos podido armonizar. Era un proyecto de nación que privilegiaba la educación, el desarrollo, el respeto a los derechos, el respeto a la Constitución de la República, los límites del poder, condenaba la corrupción, el tráfico de influencia, establecía la confiscación general de bienes, quitarle los bienes a quienes fueran condenados y comprobados de que se lo habían robado. Un proyecto demasiado ambicioso y desarrollista para una sociedad dominada por la iglesia, el trujillismo, el militarismo. El golpe de Estado de 1963, un 25 de septiembre, marcó nuestras vidas para siempre. Todavía estamos dando tumbo, ¿no? Señores, pero hay que seguir. Hoy el tema hoy es el pensar. El pensamiento y el pensar. Esa acción que denota y declara una manera de concatenación de ideas que permiten el flujo maravilloso de ese ejercicio del ser inexplicable todavía del pensamiento. Eso lo vamos a ver en breves trazos y en unos minutos también, muy resumidos, de esta maravillosa actividad neuro, psico, social, cultural, antropológica e individual del ser. Gracias a Francia Valois, Francia Brick, gracias a ella nosotros estamos todos los domingos aquí. Francia es Mortgage Banker. Recuerde que para adquirir su casa, para usted adquirir su casa a través de un préstamo hipotecario, nadie mejor que Francia para acompañarle, para orientarle, para ayudarle. Es una experta en el área y puede hacerlo en cualquier estado de la Unión Americana. Llámela al 718-344-0819. Si usted quiere adquirir su casa, un apartamento, llame a Francia Valois. Es experta y además le va a ahorrar muchos trámites y también dinero. Señores, ¿qué es pensar? Esa respuesta puede ser descrita de diferentes maneras, pero todavía no hay un acuerdo ni para la ciencia, ni para la filosofía, ni para la biología, ni la antropología, ni para ninguna rama del conocimiento humano. Todavía no hay un acuerdo que pueda permitir establecer cómo se produce el pensamiento. Se sabe de las funciones cerebrales. Se sabe, por ejemplo, que los griegos no podían pensar en el cerebro, ¿no? Para ello había un aura,
un alma, para ellos había un espíritu, un soplo, pero no podían pensar que el órgano generador de este acto que yo estoy llevando a cabo ahora, pensar ideas rapidísimas y concatenarla y producir un juicio, un concepto, ellos no podían pensar que fuera de ese aparato maravilloso que se llama el cerebro humano. Ahora yo quiero quedarme en la parte del pensamiento como acción lingüística inicial. Vamos a decirlo en palabras sencillas. ¿De dónde viene la palabra pensar? Pensare. Los griegos le llamaban logos a una forma de pensamiento que es el que permite el entendimiento y la comprensión. Logos quiere decir razón, lógica. Pero la raíz de logo es la raíz de lengua, de lenguaje. Para ellos también había una asociación, y la hay, entre el lenguaje y el pensamiento que era indispensable, inseparable, indisoluble. Fíjense, en inglés pensar es think. Y en alemán es denken. Pero, ¿qué dice Martin Heidegger? Heidegger, este hombre, en este texto, Heidegger dice que la raíz del de la palabra pensar, en inglés, think, y la palabra gracias, cuando damos gracias, thank, tienen el mismo tronco lingüístico o lo que se llama en morfología y sintaxis, lexema o raíz del vocablo, thank y thank. En alemán, denk o denken, pensamiento, tiene la misma raíz y el mismo tronco lingüístico que gracias, danke. Gracias es danke, pensar es denke. Solo varía la E y la A. Lo estoy más o menos parafraseando para que se pueda entender. Danke, denkenen. Cuando yo digo gracias en alemán, danke. Cuando yo digo pensar en alemán, denke. Entonces dice Heidegger que era un bárbaro, ¿no?, penetrando en el laberinto de las palabras y su origen. Por eso yo lo leo más que todo, porque él es un escarbador del origen de las palabras y las combina y hasta crea un nuevo sistema de palabras que eso es asumido hoy por el mundo. Porque Heidegger se mete en el origen y en el fondo y en el fundamento de las palabras y de los vocablos, como ningún otro probablemente. Él lo hacía esto porque era un tipo extremadamente inteligente, genio. No estoy hablando de que sea bueno o malo, no, estoy hablando del nivel cognitivo de intelección de Martin Heidegger. Se metía en el fondo de los vocablos para entonces buscar una explicación lingüística, lógica y cultural de ese garabato que llamamos palabra. Esto lo hacía, repito, porque tenía una gran genialidad y porque era un tipo extremadamente culto, cultivado en el idioma griego antiguo y en el latín, que es de donde viene nuestro 95% de nuestras palabras, de nuestro idioma. Entonces, para él, danke y denke tienen el mismo origen, gracia. ¿Qué significa? Que el pensamiento es una gracia. Para el mundo teológico, la gracia es como una virtud. Gracia con mayúscula, la gracia que viene de Dios, la gracia que viene de lo alto. Y entonces el cristianismo y la teología cristiana asocia la gracia a una forma de virtud trascendente. Trascendente es que trasciende al sujeto.
Sujeto quiere decir subjectum, el que está debajo de lo eyectado, de lo que ha sido sacado afuera. Eyectado quiere decir sacar afuera. Y el sujeto, el ente es un sujeto porque el ser, porque la persona ha sido sacada, arrojada al mundo. Y debajo de, significa que hay algo persistente del sujeto, es el fundamento, que es el fondo que está detrás de nosotros. Así lo ve Heidegger también. Y lo ve una parte de la teología cristiana y del existencialismo humano. Por eso Heidegger es tan vasto, tan grande, porque lo toman los cristianos, lo toman los existencialistas, lo toman los fenomenológicos, lo toman los iluminados, los toman, porque es una vastedad el pensamiento de este hombre, ¿no? Y es una opinión que estoy haciendo, no estoy sentando una verdad. Entonces, pensar, volviendo a pensar, es un acto complejísimo de la actividad del cerebro, la parte material, y de la mente, la parte no tangible, ¿no? La parte inmaterial, como dijéramos, software y hardware de una computadora, porque en realidad es una computadora. Ahora, se sabe dos cosas. Primero, que el cerebro trata de ahorrar todo lo que puede la energía, ¿no? Porque es una máquina, es una planta procesadora y necesita tener energía. Entonces el cerebro trata de guardar toda la energía que puede. En la célula hay una sustancia especial, única, ATP, adenosín trifosfato, que es la gasolina, ¿no? De la célula. Y el cerebro usa sobre todo oxígeno y glucosa. Oxígeno y glucosa fundamentalmente. También tiene proteína, grasa y otros elementos, pero fundamentalmente esas dos fuentes de energía. Y como el cerebro quiere ahorrar energía, por una condición no explicada, ¿no? Del todo, trata de alejarse del dolor, guardar energía y buscar satisfacción. Buscar placer. Por eso se estimula y se inhibe. Sube y baja, vamos a decirlo así. Eso en un plano muy biológico, muy grueso, ¿no? Muy, yo diría grosso modo. Pero, ¿cómo se produce el pensamiento? Eso es una tarea que no ha sido dilucidada, que no ha sido establecida. La célula, toda la célula humana, tiene una composición especializada, ¿no? Como si fuera un hot dog, un sándwich, ¿no? Entonces tiene proteína, tiene grasa en la capa, proteína en el centro y grasa otra vez. Esa capa se llama citoplasma o protoplasma. Y las células realizan un intercambio con el mundo interior y exterior en el espacio intersticial, intercelular y el espacio interior, interno de la célula. Se mantiene. Esto que yo estoy haciendo ahora, este movimiento y esta palabra, son productos de un mecanismo fisiológico que se llama potencial de membrana. Saca un electrolito, entra otro, lo mueve con energía, sin energía, por transporte activo, facilitado, por ósmosis, pero tiene unos poros especiales, como si fueran, vamos a decir, unos hoyuelos pequeñísimos por donde entran y salen sustancias, para que se dé la reacción vital de producir esto que yo estoy haciendo, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo al escucharme y verme. Esa actividad es complejísima, es una de las actividades más complejas, ¿no? Esa sí ha sido estudiada, el potencial de membrana, de cuando la célula se polariza, se repolariza. Eso ha sido estudiado a capacidad. No voy a entrar en esos detalles porque es muy complejo. Quiero decir, sin embargo, que ese mecanismo de pensar requiere de esa actividad. Ahora, no se sabe cómo se produce.
esa activación tan, vamos a llamarle misteriosa, complejísima, milagrosa, de que esa capacidad celular tenga la potencialidad de generar una idea. Eso es algo que no se ha podido desentrañar y pensamos que no se va a poder desentrañar nunca. Porque al pensar sobre ello, estamos produciendo una meta idea, una idea sobre la idea, más allá de la idea. Ahora, pensar se sabe que es un acto fisiológico, es un acto neurobiológico, es un acto bioquímico. Y es un acto lingüístico también. Porque al pensar estoy como si estuviera reproduciendo en la pizarra de mi mente un mensaje que puedo exteriorizar. Una persona que no habla puede hacerlo y retenerlo en la pizarra de su memoria. O una persona que no ve, etc. Pero se produce el acto, se produce el hecho. ¿Quién piensa? El ser. Los animales piensan. Es una discusión larga. A mi modo de ver, no piensan. Porque si pensaran, el animal o hablara o escribiera o lo manifestara por otra vía o conociera la muerte. Y el animal no hace ninguna de esas. No tiene ninguno de esos rasgos, pero no voy a entrar en esos detalles. Hay una ciencia de los animales que se llama etología, que estudia la conducta animal, pero es otro asunto, ¿no? El pensamiento es propio del ser racional. Y la razón produce un pensamiento que para la filosofía clásica y el estudio clásico de la epistemología, que es el estudio del conocimiento mediante la acción del pensar, del conocimiento ordenado, lógico. Para la filosofía clásica, el pensamiento tenía dos grandes troncos: el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo. El pensamiento deductivo era cuando de premisas y de proposiciones universales llegábamos de unas grandes proposiciones a una proposición menor. Es decir, de universales a llegar a unos particulares. El pensamiento inductivo, en términos gruesos, era al revés, desde una gran plataforma del pensamiento universal llegar a una conclusión o premisa particular. Luego hubo autores ya cercanos a nosotros en el siglo XVIII, como Charles Sanders Peirce, que habló de un pensamiento aductivo, que no era ni deductivo ni inductivo, sino un pensamiento intermedio, pero como que se abastecía de ambas premisas, ¿no? Del deductivo y del inductivo. Eso en términos de estudio. Luego se habló del pensamiento creativo, analítico, del pensamiento crítico, del pensamiento sistémico, del pensamiento social, en la medida que las ramas de la ciencia, ¿no? Sobre todo de lo social, se van expandiendo. Pensamiento antropológico, pero sobre todo inductivo, deductivo, crítico, analítico. Y aductivo para Charles Sanders Peirce era como la base, ¿no? Del pensamiento. Es fácil pensar. Pensar es fácil. Es un proceso complejo pero automático que se produce solo de forma autopoética desde sí mismo.
¿Puedo controlar los pensamientos? ¿Puedo tratar de no pensar en algo? Relativamente. Pero no absolutamente, porque el pensamiento aflora cuando quiere. Pensar es una tarea tan compleja y tan demandante que cuando el pensamiento se desorganiza, entonces el pensamiento se trastorna. Y aunque se produzca, lo que genera es un pensamiento patológico. De ahí viene la locura. Pero es fácil pensar. Es fácil pensar fácilmente, pero es difícil pensar lógicamente. Vamos a decirlo en palabras sencillas. Fluir un pensamiento puede ser una sencillez, pero producir un pensamiento lógico, ponderado, epistémico, no epistemológico, es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque requiere mucha energía y requiere un basamento, tanto inductivo como deductivo. ¡Wow! Entonces, en ese sentido, ¿qué significa pensar? Que también se aprende. ¿Por qué también se aprende a pensar? Porque el cerebro viene preparado para ello, pero es como si viniera un vaso, un jarrón vacío. Hay que llenarlo. ¿De qué se llena? De juicios, de ideas, de conceptos, de cultura. Y es tan difícil obtener ese armazón cultural. No todo el mundo está dispuesto al sacrificio energético que el cerebro demanda. Por eso a la gente le resulta más fácil ver una película, una novela, escuchar una canción simplona, que leer un poema de Rimbaud, de Verlaine, o leer un texto de Julio Cortázar, o hacer una ecuación matemática, o una derivación. ¿Por qué? Porque todo cuanto implica gasto de energía y esfuerzo cognitivo, el cerebro resiste. Hay que domarlo, pulirlo, encaminarlo. Esa es otra de la grandeza, ¿no?, del pensar. Que tú tienes que empujarlo. ¿Y por qué a los genios les resulta tan fácil el pensar? Precisamente porque están fuera de la normalidad cognitiva, entre comillas, que somos nosotros. Ellos tienen una condición especial y extraordinaria. Nosotros tenemos una condición particular y ordinaria. ¿Y a qué obedece esa condición del pensamiento? Por ejemplo, de un genio y de una persona normal. Que ellos vienen con una organización y con unas conexiones sinápticas aquí arriba mucho más eficientes, más rápidas. ¿Y quién lo determina eso? La herencia, la alimentación, el clima, el paisaje, dónde se crió, el color de la piel, todo y nada. ¿Por qué? Porque un genio puede aparecer en cualquier lugar. Pero son excepcionales, hiperexcepcionales. Pero eso es en el mundo de los genios. En el mundo normal de que estoy hablando, pensar es difícil porque requiere, vamos a llamarle de forma metafórica, sacrificio neuronal. Gasto de energía, esfuerzo, concentración y una de las características fundamentales del pensamiento lógico, la atención. Centrarse, ubicarse, enfocarse en el fenómeno, el objeto, el texto, el análisis. Y eso requiere un esfuerzo superior a lo normal, un esfuerzo cognitivo. Tales de Mileto, que nace por ahí por el siglo VII de la era antes de Cristo, ¿no?, del llamado periodo presocrático, antes de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Tales de Mileto para Gadamer es el primer hombre pensante, porque es el primero que se detiene a decir. Él nace por ahí por el año 624, muere por el 545, por ahí. Él nace antes de Cristo, estoy hablando siglo VII y siglo VI. Tales de Mileto dice: todo cuanto existe viene del agua.
hasta esa época nadie lo había pensado, nadie había puesto en discusión ese tema, a nadie se le había antojado esa pregunta o esa proposición. Al leer hablar de que todo cuanto existe viene del agua, planta una discusión que nadie estaba esperando y que nadie había pensado. Luego Parménides es del siglo VI. Parménides habla de la inmutabilidad de las ideas, de que todo se permanece estático, etc. Pero hay un pensador que fue alumno de Tales de Mileto. Tales de Mileto es uno de los 7 sabios, junto con Solón, con Bías y otros, ¿no? de esa antigua región de Asia Menor. Entonces, Tales de Mileto tuvo un alumno llamado Anaximandro. Anaximandro le continúa a él, es del año 600 y pico, ¿no? Hasta el 545, más o menos, muere en la misma época de Tales de Mileto. Pero Anaximandro dice algo que recoge la idea original de Tales de Mileto, como pensar. Y dice, todo cuanto hay en el universo y lo que nos rodea es producto de un ilimitado, infinito, absoluto, no mensurable, no medible, que se llama apeirón. Apeirón quiere decir lo ilimitado, lo infinito. Y dice, ¿y de qué está compuesto el apeirón? De todas las sustancias visibles y no visibles que están en el mundo. El fuego, la tierra, los metales, el aire. Pero no todas a la vez, sino características de ellas hacen el apeirón. Es una discusión muy, ya ustedes saben, entreverada, ¿no? Complicada. Y Anaximandro extiende la discusión hasta nuestros días. Y entonces, ¿qué le dicen? Entonces, finalmente Anaximandro, alumno de Tales de Mileto, ¿de dónde viene entonces la vida y todo lo que hay? Él dijo, de un arché. ¿Qué significa arché? Arjé. ¿Y qué significa arjé? Causa primera, motor inicial, causa de las causas. Causa originaria. Entonces de ahí es que vienen muchas de las ideas de la religión monoteísta y del cristianismo. Dice, pero la causa de la causa primera, el arjé, el motor inicial, es Dios. Entonces ahí viene en una buena parte de la religión, está basada en un génesis de la causa primera, del motor inicial, de las causas de la causa. Inmutable, incambiable. Dios. Y ya ustedes conocen el resto. Para Platón, pensar es un acto, él ve el pensamiento como una acción que a la vez se traduce en amor por el conocimiento. Cuando el hombre contempla, se asombra y piensa, comienza a amar el conocimiento. Por eso para Platón el amor más grande no es el amor carnal, el ágape, el amor al sexo, el amor a las artes, es el amor a la sabiduría. Y la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Filosofein, amor al conocimiento, a la sabiduría. Pensar es un acto complejísimo. En este tiempo, desde los años 50, se habla de otra forma de pensamiento totalmente distinta. El pensamiento artificial. Que las máquinas piensan. Alan Turing, por los años 40 del siglo pasado, dijo que se podía crear una máquina pensante, una máquina que pensara. Y es el prolegómeno, ¿no? La huella inicial de la inteligencia artificial y de la computadora. Le llamó Enigma. Hay una película que se llama Enigma, que es en su honor. Un genio, Alan Turing, que hemos hablado otras veces de él, que murió, se suicidó. Entonces, pensar es un acto biopsico químico, porque entran muchos moduladores químicos en el cerebro. Social, porque también tiene un fermento social. Antropológico, porque está centrado en el hombre, en la persona y su relación con el mundo y la historia.
y cultural porque también tiene una obediencia, ¿no?, al fermento y a la argamasa, a la construcción cultural, al edificio de la cultura. El pensamiento lógico, racional, que se traduce en pensamiento científico y tecnológico en esta era, es distinto al pensamiento que es el pensamiento de la calle, el pensamiento vulgar, el pensamiento del decir, pero sin evidencia, sin argumentos, sin fundamentos comprobatorios o verificación. Esa es la diferencia entre un pensamiento lógico, racional, que llega a científico, y un pensamiento de opinión, que se traduce en una expresión no necesariamente fundada en evidencia y criterios, que es lo que pasa hoy. Hay mucha opinión y poca ciencia. Siempre el pensamiento de ese nivel epistémico, científico, lógico, de alto calado, siempre ha sido un pensamiento de una élite, de un grupo pequeño, por una razón de diseño del mundo y de concesión y cosmovisión de la vida, que lo veremos en otro capítulo. Este es un resumen bastante apretado, que culmina, vamos a decir, históricamente, y se inicia en Occidente con las ideas de Aristóteles, que es como una especie de conjunción donde se reúne todo el pensamiento pasado y el pensamiento posterior de la cultura helénica, de la cultura griega. Él nace en el año 382, por ahí 384, muere en el 322, dura unos 60 años más o menos, y entonces él hace un tratado de lógica que sirvió como base para el estudio de la lógica del pensamiento en Occidente durante todos los años del mundo, y que hoy muchos de esos preceptos están en crisis. Señores, gracias a Francia Valois, Francia Brick. Su teléfono es 718-344-0819. Gracias porque ella hace posible este conversatorio de cada domingo en Domingo Sin Estrés. Un abrazo para todos y esta conversación sigue, esto sigue.